Hoy es el Día Europeo de la Logopedia, motivo más que suficiente para invitar a Segovia es así a uno de los profesionales en esta disciplina sanitaria. José Luis Puente, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es importante destacar o contar por qué se celebra este Día Europeo de la Logopedia y en especial qué es la logopedia. Muy bien, pues hagámoslo. Como cada uno de nosotros elegimos un día para celebrar algo, digamos que el día 6 ha sido elegido por los logopedas a nivel europeo para dar a conocer y manifestar las inquietudes y los haceres que tenemos los profesionales que nos dedicamos a todo el campo de la comunicación y a los problemas que ello puede generar. Luego, contestando a tu segunda pregunta, digamos que la logopedia trata de todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación y los trastornos que esa comunicación puede generar o tener para no poderla establecer adecuadamente. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos trastornos, no, mejor dicho, en una de las partes esenciales que aborda la logopedia, que es la voz, y en unas membranas especiales en el funcionamiento de la voz, las cuerdas vocales. Bueno, yo creo que cuando hemos hecho la introducción y yo venía a hablar únicamente no de mi libro, como diría Umbral, y me has dicho que íbamos a hablar de la voz, pues claro, me has dado quizás en mi punto débil, porque para mí es algo fascinante, para mí y para cualquier persona que pueda entender lo que es la voz. Yo suelo decir que bastaría dejar de estar distraídos para estar maravillados completamente y fascinados, porque un órgano tan simple como son dos cuerdas, unos músculos tan pequeñitos, puedan hacer tantísimo y provoquen que la comunicación se pueda establecer de una manera tan amplia, ya sea hablando o cantando. Desde luego, el que tenga el don de poder cantar está elegido por los dioses. Pero si queréis, vamos viéndolo un poco, para que veáis, os he traído unas pequeñas imágenes acerca de la función de las cuerdas, cómo son, cuándo están correctas y cuándo no, y los problemas que pueden derivarse. Normalmente no tenemos acceso a esta imagen, a cómo son las cuerdas vocales, incluso nos las imaginamos de forma muy distinta a la que vamos a ver ahora mismo. Sí, incluso puede haber personas, como en algunas conferencias y cursos en los que das, que te preguntan si tenemos 5, por aquello de que hay 5 vocales, ¿no? No, hay 2, ahora los vamos a ver, y vamos a ver una cosa maravillosa como es a alguien cantando. Os señalaré dónde estarían las cuerdas. Impresiona ver cómo puede salir ese chorro de voz. Por eso digo que es no solamente fascinante, sino que es algo maravilloso. Entonces, que con esos dos repliegues se puedan hacer esa cantidad de sonidos, esa cantidad de matices, es algo impresionante. Bien, pues para que tengamos la opción clara de ver cómo funcionan y cómo son, os las voy a presentar como si fueran nuestras, ¿vale? Digamos que son estas dos cuerdas que vemos aquí, de color blanco nacarado, que abren y cierran adecuadamente mientras fonamos. Y yo os voy a poner un poquito más adelante, disculpadme que amplíe un poquito más y vuelva otra vez, para que veamos que efectivamente son dos, están unidas en la parte anterior, digamos que aquí, tal que así, y harían dos movimientos, básicamente, hay más, pero para que entendamos habría dos, abrir y cerrar, y tensar y destensar, ¿vale? Cuando tensamos salen sonidos agudos, como es lógico. Y cuando relajamos, pues salen sonidos graves. ¿De acuerdo? Bien. Pues dejo aquí la imagen parada un poco para que entendamos que cuando no estamos hablando, las cuerdas están abiertas, más abiertas incluso que aquí. De tal forma, y es tan maravilloso y tan fascinante, que la función de las cuerdas no es hablar. Justamente lo que pasa es que el ser humano, para no tenerlas ahí sin hacer nada, pues dice, vamos a usarla, ¿no? Y vamos y las adaptamos. Bien, pues digamos que solo tienen dos funciones. La primera sería impedir que cualquier cosa pasase desde la boca hacia los pulmones por falsas vías, de tal forma que podría dar lugar a que algunas personas se lo tomaran muy en serio e incluso llegasen a morirse. Ya ves tú, con lo mal que se pasa, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que hacen ellas es justamente chocar para hacer que a través del aire y su movimiento salgan hacia afuera y expectoren esas sustancias, líquidos,
comida que pudiera intentar entrar hacia adentro, ¿vale? Y la segunda cuestión que hacen es que tanto ellas como esta otra zona de aquí, que se llaman falsas cuerdas o ventriculares, se cierran automáticamente cuando hacemos cualquier esfuerzo. Imaginad que yo, que estoy muy débil, intentase levantar la mesa. Automáticamente, cuanto que hacemos un esfuerzo, se cierran para que el aire permanezca en los pulmones mientras hacemos el esfuerzo. Y no hay, comillas, más funciones reales. Todas las demás, digamos, que son adaptaciones. Y la mayor de todas las adaptaciones es el poder fonar. Que no hablar, fonar. ¿De acuerdo? Porque los sonidos se producen aquí, los articulamos aquí y resuenan aquí. De tal manera que podemos hacer diferentes voces. No sé si me entienden, maja. Y podemos utilizar diferentes variaciones solo con la fonación de aquí. Todo lo demás, lo que son los timbres, los armónicos, se producen desde ahí hasta arriba. De tal manera que podemos hacer una voz aguda o no, ¿vale? Según toda la dimensión que coge la caja de fonación, de resonancia, que es lo que está justamente por encima de las cuerdas, para que nos entendamos. Hablar de las cuerdas vocales y de la voz es hablar de los problemas asociados a la voz debido a un mal uso o a simplemente que tengamos las cuerdas vocales de forma diferente al resto de personas o alguno de los órganos alrededor que cambien. Sí, por ejemplo, tú y yo tenemos, aunque seamos hermanos gemelos, que se nos nota perfectamente, tenemos cuerdas diferentes. Tus cuerdas tienen un tamaño y las mías otras. En la mujer generalmente suelen ser de 1,5 centímetros a 2 y en el hombre de 2 a 2,5, por ejemplo. Pero es que además la caja donde se recogen los cartílagos, donde están, también tiene una dimensión tanto en longitud como en grosor totalmente diferente. Pero una vez que se ha producido ahí, volvemos a decir, hay unas presiones vamos a no utilizar palabras técnicos, ¿vale? Digamos, la presión que hay por debajo de las cuerdas y la que hay por encima es la que va a ocasionar que esa fluctuación de presiones den problemas o puedan, uno de los factores que den problemas a las cuerdas. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo puede ser una vibración con nódulos vocales, que es un factor muy normal dentro de la patología de la voz. Como habéis visto, las cuerdas abrían y cerraban, pero golpeaban más en un lado que en otro. El sitio donde golpeaban crean unos callos que se llaman nódulos. Digamos que es la patología más simple y más normal dentro del mal uso de las cuerdas vocales. Cuando son muy pequeños pueden ser unilaterales, es decir, estar en una cuerda o en las dos. Y puede ocurrir que queden espacios intermedios en los dos lados, antes y después de ellas, o solo en uno. Con lo cual, esos espacios lo que van a ocasionar es que cuando hagamos más uso de la voz, termine pasando que salga más aire que voz y va a ocasionar más problemas. Digámoslo de una manera muy simple, el frotamiento que hay entre los epitelios, entre la banda libre que tiene la cuerda, ¿vale?, lo que ocasiona es una fricción que, para protegernos, igual que en las manos o en los pies, se fortalecen creando callos. En las cuerdas da una problemática que hay que erradicar y se hace a base de una rehabilitación y también, muchas veces también, con una cirugía, ¿vale? Os voy a mostrar cómo vibrarían las cuerdas, por ejemplo, que vosotros luego vais a poder poner más precisamente porque hemos tenido que readaptar hasta la ubicación donde estamos. Bien, pues digamos que hay unos movimientos de las cuerdas, de cuando hay unas capas dentro de la cuerda, hay unas externas, el músculo vocal y el ligamento vocal al margen de la zona libre, ¿no? Entonces digamos que las cuerdas vistas desde arriba nos ha parecido que abrían y cerraban, y lo que hacen realmente es tener un movimiento ondulatorio como si fuera una ola del mar, igual que el agua. Cuando vosotros lo podáis ver, no como está ahora saliendo aquí, sino con la exposición que tenéis cuando lo montéis, veréis no solamente desde arriba, sino de una forma sagital, cómo la cuerda fluctúa como si fuera una ola del mar, ¿de acuerdo? Y os va a gustar mucho y veréis lo que digo, lo fascinante y maravilloso que es el cómo funcionan las cuerdas vocales y las ocasiones que podemos utilizarlas. ¿Cuáles son otros de los problemas más frecuentes, además de estos? Muy bien, pues mira, yo te voy a enseñar, por ejemplo, otro muy frecuente. Digamos que en el borde libre de la cuerda, si quieres salir,
Una de las capas se llama la capa de Reinke. Entonces puede ocurrir, para que nos entendamos muy básicamente, que esa capa haga como una ampolla. El líquido que está intermedio, la lubrificación que se tiene en esas cuerdas, no salga, no lubrifique y se quede ahí depositado por un mal uso. De tal manera, como aquí vemos, ya no vemos unas cuerdas limpias, ¿verdad?, lisas, sino que vemos como si fueran dos globos, dos ampollas, no tienen por qué ser dos ni ser tan grandes, pero así lo vemos más manifiestamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto generalmente, al margen de la rehabilitación, lo que normalmente suelen hacer los otorrinos es abrir, hacer un corte para que la cuerda vuelva otra vez a su ser y se quite todo el líquido y demás. ¿Cómo podemos cuidar nuestras cuerdas vocales para no tener problemas de voz? Bien, digamos que las cuerdas vocales, lo digo en tono jocoso, son los principales sindicatos que hay en el mundo. Nos reímos de todo lo demás. ¿Por qué? Porque digamos que cualquier cosa puede afectarlas, absolutamente cualquiera. Si bebemos, si fumamos, si gritamos, si cantamos, si cogemos frío, si estamos con problemas hormonales, digestivos, respiratorios, con las alergias, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, es susceptible de hacer un cambio. Personas que tienen flujos, reflujo desde el estómago, alguien que traga mal y hace que pasen sustancias hacia la zona de las cuerdas, bien, pues todo eso puede dar lugar a problemas. Por lo tanto, yo voy a deciros unas cosas muy simples. Por ejemplo, está absolutamente prohibido, que no me oigan los que no lo quieran oír, está absolutamente prohibido fumar. Está absolutamente prohibido, y sigo diciendo que por favor hagan sonrisas, beber alcohol. Está absolutamente prohibido gritar, chillar, cantar o susurrar, siempre que no se haga en condiciones. Es decir, una persona que sabe cantar bien, hace muy bien en cantar y nos recrea a los demás, pero aquellas personas que no saben hacerlo, lo único que hacen es perjudicar más su voz. Está absolutamente prohibido, por ejemplo, tomar excitantes y estimulantes o bebidas de cola en unas cantidades mínimas porque les dañan. Los caramelos de menta, todo lo que son pistolines, juanolas o similares, lo que hacen es resecar muchísimo la mucosa. Y una cosa que es súper necesaria es tomar de 2 a 3 litros de agua al día, porque la mucosa está continuamente lubrificándose. Y hay personas que tienen un problema respiratorio o respiran por la boca o están en unas circunstancias con aire acondicionado, calefacción por aire, etcétera, que no son favorables y entonces sobrecargan lo que es la cuerda. Y dentro de eso hay diferencias individuales grandes. Como decíamos, nosotros dos somos gemelos, que a la vista está, pero resulta que a lo mejor tú tienes mucha más facilidad de empeorar, o yo, con respecto a una circunstancia como puede ser el cambio de temperatura, y a otros no les puede pasar nada. Puedes estar en una circunstancia donde hay unos volúmenes excesivos y no pasarte nada, y a la otra persona sí. Esto quien más lo nota fundamentalmente son los locutores y los maestros, fundamentalmente, aunque cada vez, dado las circunstancias sonoras que nos acompañan, es más proclive en otras profesiones. Pues le agradecemos que haya compartido este ratito, se nos ha quedado muy cortito el rato, hay que volver otra vez a Segovias Así para hablar de las cuerdas vocales y de los problemas de la voz. Nosotros tomamos nota de las recomendaciones que nos ha dado y continuamos, en este caso, recordando cómo fue la celebración del Día de las Enfermedades Raras.